de hoy es en qué consiste un proceso de conocimiento, cuáles son las clases de procesos de conocimiento, qué se pretende o cuál es el objeto del proceso de conocimiento. Es una clase que vamos a durar unos 45 minutos en su realización. Y el día martes de la semana entrante vamos a estar ya hablando del juicio ordinario, vamos a hablar del juicio ordinario en general. Cada parte del juicio ordinario la vamos a estar analizando posteriormente hasta que concluyamos el semestre. Nosotros estaremos a finales de mayo, ya con los exámenes finales, habiendo concluido lo que es el juicio ordinario y, si es posible, haber analizado también los medios de impugnación. Pero bien, ya entrando en materia, este es el tema que tenemos para el día de hoy. Y para hablar un poco de los procesos de conocimiento, creo que vamos a recordar algunos aspectos que nosotros ya hemos analizado anteriormente y que pues me va a permitir poderme introducir en este tema. Primero, les quiero recordar que cuando existe un conflicto, cuando una declaración ante el incumplimiento de una norma sustantiva, entonces se busca la solución del conflicto normalmente a través de la autocomposición. Esto implica de que si a mí me ocasionan algo que a mí me molesta y que contradice el nuevo derecho sustantivo y reclamo de la persona que debió de cumplir con esta disposición, que se me satisfaga la pretensión que yo pretendo, y si lo hacemos de una forma cordial, pues podemos llegar y buscarle una solución. ¿Qué sucedería, por ejemplo? Y creo que con todos ustedes pueden ser un objeto de ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros fuimos menores de edad? Seguramente nuestros padres nos proporcionaron todo lo necesario para nuestro sustento. Esto implicaba casa, implicaba comida propiamente dicha, vestuario, educación, salud. Y normalmente, pues, pudo suceder de esta manera, pero pudo haber sucedido que en algún momento nuestros padres se fueron a haber separado y entonces sucede que nuestro padre no daba alimentos, nuestra madre se lo pedía y al final de las cansadas, pues el padre los proporcionaba y no había conflicto. El conflicto se va a dar cuando desaparece, cuando se concluye, cuando se termina, cuando no hay acuerdo a través de la autocomposición. Entonces nosotros tenemos que recurrir a un proceso judicial. Quiero decirles que soy de la opinión que el último extremo para la solución de un conflicto debe ser la actividad jurisdiccional a través del derecho de acción. Entonces vamos a tener que realizar el reclamo ante un juez y este juez se tiene que basar en un proceso. Es un proceso desarrollado por distintas etapas hasta que llega a una decisión final y en esa decisión el juez resuelve el conflicto o la controversia. Por supuesto que toda esta decisión del juez está en la mente de él, desarrollándola a través de un proceso cognoscitivo, tratando de determinar quién tiene la razón. Si la tiene A, la tiene el actor, o la tiene D, la tiene el demandado. Nosotros hablamos oportunamente de distintas clasificaciones de los procesos. Fue una clase particular sobre esta y yo les decía a ustedes que era importante resaltar una clasificación y es aquella que dio los procesos atendiendo a su función o a su finalidad. Es decir, qué se pretende, qué función conlleva estos procesos. Esta es una clasificación de Carnelutti del siglo pasado, en la cual Carnelutti dividía los procesos atendiendo a esa función o finalidad en tres: un proceso cautelar, un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución. Esto es importante que yo se los trate de recordar a ustedes para entrar en materia, porque acabamos de ver lo que son los procesos cautelares. ¿Qué es lo que busca un proceso cautelar? Yo les decía hace un par de sesiones que el proceso cautelar lo que busca es garantizar las resultas de un proceso, pero también podría ser el resultado de un proceso, que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo que yo obtenga una sentencia favorable, que es el resultado del proceso, a que esa sentencia favorable después yo la pueda hacer cumplir. Porque si al final es favorable, pero no la puedo hacer cumplir, no tendría ninguna razón, ninguna importancia. Entonces, es muy importante que yo pueda garantizar que mi resultado va a ser la ganancia del juicio, pero que en caso de que gane también se pueda hacer cumplir esa decisión del juez. Por eso es que ustedes conocieron, por un lado, las pruebas anticipadas y por otro lado, las medidas cautelares. Entonces, yo voy a tratar de poner un ejemplo
y vamos a pensar en el juicio de alimentos. Sucede que buscamos un acuerdo, el esposo y padre de nuestros clientes no quiere dar alimentos, la ley dice que está obligado a dar alimentos. Recuérdense que la ley dice que están obligados a darse alimentos recíprocamente ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos. Por consiguiente, nuestro padre tiene que dar alimentos a los hijos. Estos hijos no reciben alimentos del padre, la madre lo buscó a través de una autocomposición, el padre sigue insistiendo en que no da, que no tiene dinero, que no trabaja, que no le alcanza, etcétera, etcétera. Y por consiguiente vamos a tratar de iniciar un proceso. Pero antes de iniciar este proceso de alimentos, nosotros sabemos que el futuro demandado, padre y esposo de nuestros clientes, pues se va a ir fuera del país. Además, sabemos que el único bien que tiene es una casa y que ha decidido venderla antes de irse del país. Quiere escabuirse, quiere desaparecer, no quiere dar alimentos. Entonces nosotros podemos primero plantear un proceso cautelar, ya sea que sea con el objeto de obtener prueba o ya sea que sea con el objeto de garantizar que en caso ganemos el juicio de alimentos pueda cumplir y satisfacer la pensión que se determine. Entonces, podríamos plantear una prueba anticipada, como ejemplo una declaración jurada sobre hechos personales para determinar lo que él gana, para determinar si es cierto que trabaja en un lugar, si tiene ciertos ingresos, etcétera, etcétera. Le podemos plantear una prueba de testigos, porque eran testigos próximos a ausentarse del país. Bueno, para eso sirven esas pruebas anticipadas. Pero también podemos plantear una medida cautelar, una providencia cautelar o medida precautoria de embargo, embargando la casa que él pretende vender. Eso lo vamos a hacer antes de entrar a un proceso de conocimiento. Y logramos que un juez nos decrete una medida de embargo. Recuérdense que pues, había que garantizar, importante resaltar, que eso no se dijo tal vez posiblemente en el audio o en el video, es que cuando el asunto se trata de familia, no es necesaria la garantía. Pero bien, ya sea que fuera o no fuera necesaria que garantizara, a nosotros nos dan la medida de embargo, decretamos el embargo en el registro de la propiedad y la finca ya está embargada. Como este proceso es temporal, tenemos 15 días para presentar un proceso de conocimiento y en el caso muy particular de un juicio de alimentos, pues tendrá que ser un juicio oral. Esto puede aplicar a un juicio ordinario y a un juicio sumario, etcétera. Vamos a poner, entonces, vamos a plantear nuestra demanda de alimentos y nuestra demanda de alimentos va encaminada a que el juez, según nosotros, fije una pensión de 5,000 quetzales para la esposa y 2 hijos, a razón de 2,000 quetzales para cada hijo y 1,000 quetzales para la esposa. Esa es nuestra pretensión en el juicio de alimentos. Este juicio es un juicio de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque el juez va a tratar de declarar si realmente la persona demandada tiene la posibilidad de dar ese monto, si la parte actora tiene las necesidades de obtener ese monto, o en su caso, si lo que la parte demandada diga no tiene una capacidad para cubrir ese monto. El juez va a desarrollar un verdadero juicio cognoscitivo, pero ¿basado en qué? Basado en medios de prueba, basado en distintos medios de convicción, que, valga la redundancia, lo convenzan a él de que ese es el monto que hay que dar. Al final de cuentas, es un juicio de conocimiento, el juez dicta una sentencia, condena al demandado a pagar, pongámosle un ejemplo, 3,000 quetzales, no accedió a los 5,000 que quería la parte actora, ni tampoco a los 1,000 que ofrecía la parte demandada, determina que son 3,000 y sucede que lo condena a pagar a partir de la demanda, de la notificación de la demanda, y de eso ya pasaron 10 meses, por consiguiente él ya debe 30,000 quetzales que no ha pagado, y por consiguiente ya hay una sentencia que está firme, hay un monto determinado y hay 30,000 atrasados que él no paga. Entonces nosotros ya podemos pasar al tercer proceso, que es el proceso de ejecución, que lo que pretende es hacer cumplir esa obligación ya establecida en la sentencia de alimentos. Como debe 30,000 quetzales y no los paga, plantearé la ejecución y procederé al embargo de la finca que ya precautoriamente había embargado en una medida cautelar. Hay una interrelación, por eso es que la medida cautelar se dice que es subsidiaria, es accesoria, porque esta subsiste si planteamos el juicio de conocimiento y, por supuesto, a la vez el juicio de ejecución. Entonces, si en el ínterin en que yo tenga que ejecutar y embargué en una medida cautelar, ese bien lo hubieran vendido, automáticamente esa venta va con esa limitación que tiene un embargo, y en caso de que nosotros ejecutemos, pues vamos a obtener la propiedad, se va a poder rematar y ya va a haber una responsabilidad de quien adquirió después del embargo el bien, porque automáticamente va a ser responsabilidad
de él. Entonces, así dividimos nosotros los procesos en procesos cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Lo van a ir entendiendo ustedes poco a poco, ¿verdad? Los cautelares puede ser el arraigo, el embargo, la intervención, el secuestro, la anotación de demanda, las providencias de urgencia y, por supuesto, también para adquirir prueba, pues puede haber declaraciones juradas, declaraciones de testigos, dictamen de expertos, presunciones, perdón, reconocimiento judicial, etcétera. ¿Por qué nosotros llamamos a estos juicios juicios de conocimiento? ¿Qué es en sí un juicio de conocimiento? Bueno, un juicio de conocimiento nosotros lo vamos a encontrar en la doctrina que también se le denomina juicio de cognición o juicio declarativo. ¿Pero por qué es un juicio de cognición? Pues porque el juez, cuando desarrolla el juicio de conocimiento, tiene que desarrollar una actividad cognoscitiva y desarrollar un juicio y tomar una decisión. Miren, yo este ejemplo lo he puesto para tratar de, valga la redundancia, ejemplificar lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la vida cotidiana, lo que pasa con nosotros como familia y lo que puede suceder ante un órgano jurisdiccional. Yo he puesto este ejemplo, lo voy a ejemplificar yo. Como les digo, a mí me gusta mucho cuando tenemos actividades presenciales, poderlos hacer a ustedes partícipes de esto para que entendamos un poquito mejor, pero acá lo vamos a desarrollar poniéndome de ejemplo yo. Voy a suponer que yo tengo dos hermanos pequeños, son niños pequeños, son hermanitos menores de edad, y cuando yo regreso de trabajar, no, voy a ponerle no con hermanito, lo voy a poner con mis hijos. Yo tengo a mis hijos, son dos hijos, tengo un hombre y una mujer, son menores de edad, eso no es lo real, pero ya estos los míos están mayores, están hasta casados, pero estoy poniendo los menores de edad. Y cuando yo llego de la casa, pues sucede que la hija me dice, mira papi, mi hermano me pegó. Mi hermano me pegó sin qué ni para qué, me pegó, me jaló el pelo, eh, me dio una manada en el hombro, además me rompió mis cuadernos y los tiró a la basura y me dice todo. Yo automáticamente estoy actuando ahí como un tercero, aparentemente imparcial, así como actúan los jueces. Yo estoy recibiendo de mi hija lo que fuera una demanda. El juez va a recibir del actor una demanda. Pero yo no puedo decidir que ella tiene la razón. Yo no podría en este momento decir, ah, bueno, y vení y llamar al hijo y castigarlo. Si estás castigado porque le pegaste a tu hermana, porque le rompiste los cuadernos, estás castigado. Él me podría decir, bueno, me estás violando el debido proceso, me estás violando mi derecho de legítima defensa, es constitucional, pues porque tendría toda la razón si lo estoy condenando sin haberlo citado, oído y vencido en un proceso. Entonces lo que yo tengo que hacer, habiendo recibido la demanda de mi hija, su reclamo, es escuchar a mi hijo, oírlo, preguntarle si es cierto lo que su hermana dice y si está de acuerdo con lo que su hermana dice. Si mi hijo en la cuestión supuesta que estamos hablando acá dijera, mira papá, si es cierto, yo le pegué, porque tenía ganas de pegarle, automáticamente hay una aceptación de los hechos por parte de él. Y por consiguiente, para mí es fácil sancionarlo. ¿Por qué razón? Porque mi hija dice que le pegó y él está de acuerdo que le haya pegado. Entonces lo voy a sancionar, le voy a poner una sanción, le voy a prohibir que vea el televisor, que use su equipo de videojuegos, etcétera, etcétera, y ahí tomo la decisión. Los jueces actúan más o menos de la misma manera. El juez recibe la demanda ya y de esa demanda escucha a la parte demandada, le da un tiempo. Y la parte demandada puede ser que comparezca y acepte. Si la parte actora pide algo y la parte demandada lo acepta, si la parte actora pidió 5,000 quetzales de alimentos y la parte actora está de acuerdo, perdón, demandada está de acuerdo, el juez va a tomar una decisión, va a dictar una sentencia y va a fijar 5,000 quetzales. ¿Por qué razón? Porque hay una demanda y no hay controversia. Hay una aceptación, hay lo que nosotros conocemos como un allanamiento. Así lo haríamos nosotros en caso de nuestros hijos y así lo hace el juez en el caso de un proceso judicial. Pero podría suceder en el caso de mis hijos que ante la demanda de mi hija le pregunte a mi hijo y me diga a mi hijo, no, papá, yo ni siquiera le he tocado. Yo ni siquiera le he tocado un pelito, nada más. Menos que le haya roto sus cuernos, yo no hice nada. Entonces se dan cuenta, hay alguien que afirma y alguien que niega. Así le va a suceder a un juez. El juez la demanda, va a plantearse la demanda y el demandado va a negarla, va a decir que no es cierto. Entonces el juez se encuentra en un gran problema, así como yo como papá me encuentro en un gran problema. ¿A quién le doy la razón? ¿Le doy la razón a mi hija? ¿Le doy la razón a mi hijo? ¿Quién tiene la razón? Yo no puedo tomar una decisión si primero no me convencen de quién tiene la razón. Y esa forma de convencimiento es a través de la prueba. Será el mecanismo de prueba el que a mí me dará en mi mente un juicio para que yo declare si la razón la tiene mi hija o la razón la tiene mi hijo.
Vamos a pensar que estoy hablando de un asunto familiar. ¿Qué haría yo? ¿Qué he hecho en algunas oportunidades cuando mis hijos eran pequeños? Pues yo los llamaba, uno por separado y al otro le decía, bueno, decime, mija, es cierto, mírame a los ojos, mírame con claridad, no me vayas a mentir, no me vas a mentir, mira que ahí arriba hay un Dios que te está viendo. ¿Tu hermano te pegó o no te pegó? Y hago lo mismo exactamente con él, mira, diciéndome la verdad. Sos hombrecito y quiero que me digas la verdad y arriba hay un Dios que te está viendo. ¿Le pegaste o no a tu hermano? Si ustedes se dan cuenta en eso, yo puedo sacar la verdad. Es posible que me diga mi hija, no, papá, yo te mentí, no era cierto. O el otro me diga que sí le pegó. Eso es lo que en el ámbito de un juez se conoce como la declaración de parte. El juez hace lo mismo. El juez, a petición de las dos partes, dirige preguntas y busca una confesión del actor o del demandado. Pero si esto no nos sirve mucho, ¿qué hago yo además para saber si es cierto que le rompieron los cuadernos? Pues voy a ir al bote de basura, ahí voy a encontrar el bote de basura, mi hija me dijo, anda, en el bote de basura encuentro los cuadernos rotos, todos tirados. Bueno, eso ya me da una idea. Eso hace un juez cuando es un reconocimiento judicial. Él va, constata por sí mismo ciertos hechos de la controversia, ciertos hechos de litigio. Y si eso no nos alcanza, por ejemplo, en el caso familiar, pues podría ir yo con la empleada, ir con la empleada y preguntarle a la empleada, mira, ¿viste algo? ¿Te consta algo? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Y la empleada me va a hacer su declaración. En el ámbito del proceso judicial, eso sería una declaración testimonial. Terceros, delegados de proceso que conocen los hechos. Pero podemos seguir hablando de otros medios de prueba, pero yo hablo de un caso familiar que aplicamos ya en el proceso judicial. ¿Y qué sucede? Que yo, papá, ya con esos medios de prueba, con la confesión de uno o del otro, con la declaración de la empleada, con haber visto, yo me puedo hacer un juicio y yo ya puedo decir, mira, no es cierto lo que dijiste, o decir, mi hijo, es cierto. Y si fuera cierto, castigarlo y ponerle una sanción, decirle, bueno, hoy está prohibido tus videojuegos y está prohibido ver televisión y te estás una semana castigado. Yo emito una sanción. El juez hace lo mismo. Después de que el juez ya hay una parte actora que afirma, la otra que niega, recibe medios de prueba en un lapso de tiempo, después él desarrolla un juicio y ya toma una decisión. Eso es lo que pasa en un juicio de conocimiento. No sucede lo mismo en un juicio de ejecución. En un juicio de ejecución, que no es el tema de ahora, pero que es importante, cuando la demanda le llega al juez, ya lleva con un documento donde se establece que la otra parte, el ejecutado, es deudor de algo, de un dar, de un hacer, un no hacer, y por consiguiente el juez solo lo que ordena es que se cumpla. No es lo mismo. Este juicio de conocimiento es un juicio para declarar, como dice Filmina, un derecho controvertido. Entonces, a través de estos procesos de conocimiento se desarrolla una verdadera actividad jurisdiccional a través de esa serie de actos que acabo de mencionar, el juez, fundamentalmente basado en las pruebas, va a tomar una decisión. El juez no va a requerir de pruebas cuando no hay controversia, cuando A dice una cosa y B dice que es cierta. Ahí el juez no va a recibir pruebas porque hay un allanamiento, hay una aceptación de las pretensiones y por consiguiente no es necesario la prueba. Pero eso lo vamos a explicar. Lo mismo hubiera sido en el ámbito familiar. Ahora, ¿qué es objeto de estos procesos de conocimiento? Cuando yo hablé del derecho de acción hace varias clases con ustedes, yo les decía a ustedes que la acción puede ser declarativa, puede ser constitutiva o puede ser de condena. Igual, el proceso es de condena si la acción es constitutiva, el proceso es constitutivo. E igual, si la acción es de que condena, el proceso de condena, la sentencia será de condena. Si la acción es declarativa, el proceso es declarativo y la sentencia será declarativa. Y si la acción es constitutiva, el proceso será constitutivo y, por supuesto, la sentencia constitutiva. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una mera declaración o una declaración constitutiva o una declaración de condena? La mera declaración se hace, amigas y amigos, cuando el derecho que se está discutiendo es simplemente un reconocimiento del mismo. O sea, si yo soy propietario de un inmueble y le voy a decir al pedido al juez que me declare que soy el propietario y no el otro que está ahí, el juez aquí no va a cambiar mi posición, va a decir, Mario Gordillo es el propietario. Mi demanda es que él declare que el propietario del bien soy yo y no el que está ahí que tiene otros documentos falsos. Y cuando el juez diciendo el propietario es Mario Gordillo, no es el demandado, automáticamente lo que me está dando, está haciendo es una simple declaración. El juez está haciendo una simple declaración. Eso pasa normalmente con los aspectos de propiedad.
Entonces, cuando yo planteo la posesión de un bien, la reivindicación de la propiedad, o una reivindicación de un derecho real que me pertenece, solo pretendo que el juez haga la declaración. Entonces, cuando ustedes planteen una demanda de propiedad, porque su cliente es el propietario, dice que es el propietario, y la otra parte también dice que es la propietaria, y el juez decide al final quién de los dos es el propietario, lo que está haciendo es una mera declaración. Normalmente, reitero, estas clases de procesos van dirigidas a temas de propiedad o de posesión. Ahora, también hay procesos cuya declaración es constitutiva. Lo particular de estos procesos cuya declaración es constitutiva es que aquí no se hace una simple declaración. Cuando el juez hace la declaración, crea una situación nueva, algo que no existía. Cambia una situación jurídica a otra situación jurídica. Yo les pongo a ustedes algunos ejemplos acá, vamos a mencionar 3 que nos puede ayudar para entender. ¿Qué pasa cuando yo planteo una demanda de divorcio? Mi cliente está casado y si logro el divorcio, el juez que declara que está divorciado. Convierte a una persona casada, la convierte en una persona soltera. Y entonces hay una situación nueva. Aquel que no era casado, aquel que era casado, ahora es soltero. Ese es un juicio de una declaración constitutiva, porque se constituye una relación completamente distinta, nueva a la existente. Lo mismo pasa en la unión de hecho. En una unión de hecho donde 2 personas están solteras y una pide la aclaratoria de unión de hecho judicial y el juez declara unión de hecho, aquella persona que era soltera la convierte en unidad de hecho. Y lo mismo pasa en el ámbito de la afiliación desde los 2 puntos de vista. Por ejemplo, de aquel hijo que plantea la paternidad de un padre, entonces aquel hijo que no tiene padre y el juez declara que es padre, al hijo le da padre y el padre le da un hijo. Es una situación jurídica nueva y automáticamente por eso es constitutiva. Y a la inversa, cuando aquel padre que es padre de un hijo nació entre el matrimonio impugna la paternidad aduciendo que ese hijo no es de él y lo prueba, cuando el juez dicta la sentencia y declara que ese hijo ya no es del padre, aquel que era padre ya no lo es y aquel que era hijo tampoco ya no lo es de este padre. Cambia una situación jurídica nueva. Entonces, estos procesos de conocimiento son de una declaración constitutiva. La mayor cantidad de procesos normalmente de conocimiento son de declaración de condena y son los procesos que a nosotros nos interesan muchísimo para efectos de ejecución, a que ustedes lo van entendiendo poco a poco hacia futuro. Es decir, con los procesos de ejecución devienen de una sentencia de condena. Las sentencias declarativas no se ejecutan porque no hay ningún derecho que se establezca, no hay que exigir el cumplimiento de nada. Usted es propietario o es propietario, punto. Usted ahora es papá, pues papá. Esa declaración no es motivo de una exigencia económica, pero cuando la sentencia lleva una condena y fija una prestación, puede ser un dar, un hacer o un no hacer, automáticamente esta sentencia le fija esa obligación y en caso de incumplimiento esa es la obligación en la que vamos a ejecutar. Entonces es bien importante que evaluemos ese tema de las ejecuciones, de las sentencias de condena, porque estas son las que de una u otra manera nos van a servir a nosotros al momento de promover la ejecución. El tema del proceso de las sentencias de condena las vamos a tratar, ahora puedo ejemplificar. Es decir, si yo promuevo un juicio de conocimiento pretendiendo que se condene a una persona a pagarme una cantidad de dinero y el juez condena, esta es una sentencia de condena porque va la obligación de dar dinero. Si yo planteo un juicio con la obligación de que me entreguen un vehículo y ese vehículo logro que el juez le fije un plazo para que me lo entregue, es una sentencia de obligación también de dar, solo que aquí son bienes muebles, que no es dinero. Si yo estoy buscando la manera de plantear un proceso donde se le obligue a alguien, por ejemplo, a realizarme una obra artística, se me ocurre, y logro que la sentencia lo condenen a realizar la obra en cierto tiempo, es una obligación de hacer. O puedo lograr a través de una demanda ordinaria que alguien no levante una pared. Por ejemplo, en una servidumbre, no levante la pared y existe una obligación de no hacer. Entonces, estas sentencias que conllevan una prestación de dar, hacer o no hacer, son las sentencias y los procesos y las acciones cuyo objeto es la declaración de condena. Importantísimo porque les digo, es el único que nos interesa para efecto de continuar después con una ejecución.
Ahora, ¿qué procesos de conocimiento se regulan en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Aquí yo voy a ser muy claro en decirles a ustedes que yo en el transcurso de todo este año, no solo este semestre y todo este año, vamos a estar hablando mucho de esto. Estos son los temas que al final son los que nos van a estar abordando. Ya sobre esto yo hablé en alguna oportunidad, ya di algún ejemplo en alguna oportunidad. Hoy aprovecho para recordárselos. Yo les decía a ustedes que en el libro segundo del Código Procesal se regulan los procesos de conocimiento. O sea, procesos donde se va a declarar un derecho controvertido. Originalmente, en todas las legislaciones, en la mayoría de legislaciones, realmente solo hay dos clases de procesos de conocimiento. Un proceso típico, llámese ordinario, llámese oral por audiencias, ordinario por audiencias, llámese como sea, en cualquier país hay un proceso típico, que es el común, el de aplicación general, que se aplica para cualquier cosa, y a la par un proceso especial para cosas muy particulares. Por cuestiones de necesidad hay que hacerlos más, hay que declararlos más rápido, se requiere menos análisis de las cosas, el proceso puede ser más corto, y normalmente esos procesos se llaman sumarios o sumarísimos. En nuestro país, antes del código y de la vigencia del código, en 1965, existían estos dos procesos, un juicio ordinario y un juicio sumario. Pero en 1900, con este nuevo código, existiendo muy en boga un juicio oral en derecho anglosajón de mucha aplicación y ya en el derecho sudamericano también, pues los autores del código pensaron introducir un tercer proceso de conocimiento, que es un juicio oral. O sea, los tres típicos procesos de conocimiento nuestros son el juicio ordinario, el oral y el sumario. Este oral se caracteriza pues porque se hace de forma verbal. Además, tenemos y contamos, bueno, no contamos, además, siempre hay dentro del proceso civil algún método alterno a la solución de conflictos. El arbitraje está reconocido como un método alterno. Yo reconozco el arbitraje como otro juicio de conocimiento. Solo que la única diferencia es que en lugar que lo decida un juez, lo deciden personas particulares. Entonces, este proceso lo sacamos un poco del ámbito jurisdiccional, siempre es un proceso de conocimiento, pero es para que sea decidido por personas particulares que tienen ciertos atributos de jurisdicción. Eso lo vamos a ver oportunamente. Nosotros, en el transcurso de este semestre, solo vamos a hablar del primero, del juicio ordinario, y el martes empezamos con él. ¿Y qué voy a hablar del juicio ordinario? De todo. Voy a hablar desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. Y cada etapa la vamos a explicar. Yo que ustedes van a saber cómo se redacta un escrito de demanda de juicio ordinario, que por analogía, las mismas disposiciones se aplican al juicio oral y al juicio sumario. Y seguramente también al arbitral. Voy a hablar después de que se presenta la demanda de un emplazamiento, de los efectos del emplazamiento y que se aplican también a un juicio oral y a un juicio sumario. Voy a hablar de que el demandado puede tomar ciertas actitudes frente a la demanda y cuando yo hable de esto, pues voy a explicar qué actitudes puede tomar el demandado frente a la demanda en un juicio ordinario que se van a aplicar por analogía al juicio oral, al juicio sumario y al juicio arbitral. Posteriormente, si hay controversias, voy a explicar toda la teoría de la prueba, desde el procedimiento probatorio, las clases de medios de prueba, para qué se prueba, para qué sirve el medio de prueba, cómo se valoran los medios de prueba, todo eso lo vamos a explicar. Y vamos a explicar cada medio de prueba. Y todo esto también lo aplicamos por analogía a los otros procesos, incluyendo los procesos de ejecución. Para terminar, vamos a estar hablando de las sentencias y otras etapas previas a la sentencia que también vamos a estar aplicando por analogía. O sea, lo que quiero explicar acá es que tenemos un juicio típico, el juicio ordinario. Desde el artículo 96 al artículo 198 vamos a hablar del juicio ordinario. Y todas esas disposiciones que hoy vamos a aprender en este semestre serán aplicables en el semestre entrante con los juicios que vamos a estar analizando. Que hay variantes, por supuesto, ¿verdad? Tendremos que explicar que los procedimientos son distintos, que los plazos son distintos, pero cómo redactar una demanda ordinaria es como redactar una demanda oral, una demanda sumaria, con los mismos requisitos. Cómo promover y proponer una prueba de declaración de partes igual en el juicio ordinario, en el sumario, en el oral, en los ejecutivos. Es lo mismo, pero lo único que difiere, reitero, es dependiendo, nosotros vamos a conocer el juicio ordinario porque ahí está regulado, pero cuando ya lo hablemos el otro semestre en juicios ejecutivos, orales o sumarios, arbitrales, yo ya me explicaré eso, pero sí van a aprender cómo se tramita un proceso de esta naturaleza. Este tema va a ser tal vez muy importante. Nosotros todavía nos faltan un par de meses de clases, pero todos estos meses que faltan los vamos a abordar para llegar hasta la sentencia del juicio ordinario. Y si es posible, también analizar los medios de impugnación, que es el último punto de este semestre.
En general, en conclusión, aquí lo que trato de explicar, entonces, mis estimadas amigas y amigos, es que estos son los juicios de conocimiento que nosotros tenemos que ir conociendo. Es importante también, algo que se me está quedando en el tintero, no está en las filminas tampoco, que siempre sepamos que estos procesos de conocimiento tienen 3 etapas. Nosotros cuando hablamos de cualquier proceso de conocimiento, oral, sumario, arbitral, juicios de ejecución e incidentes inclusive, quiero decirles que para que podamos entender bien los procesos, van a haber 3 etapas. Las voy a ejemplificar con el caso familiar que expliqué. La primera etapa es una etapa de iniciación. ¿Cuándo se inició el proceso y cuándo inicia el proceso para mí como ente que voy a decidir? Cuando recibo la queja de mi hija y recibo la respuesta de mi hijo. O sea, la etapa de demanda y la etapa de contestación en un juicio. Cuando el juez ya sabe lo que quiere el actor y ya sabe qué quiere el demandado, esa es la etapa de iniciación. Aquí ya el juez sabe si hay controversia o no hay. Si no hay controversia porque hubo aceptación, el juez va a decidir de una vez. Yo, si lo que mi hija dijo, mi hijo lo acepta, yo ya puedo decidir. Pero si lo que mi hija dijo, mi hijo lo niega, si el actor lo que dijo, el demandado lo niega, entonces yo y el juez tenemos que entrar a una etapa de debate. Esa es la segunda etapa, una etapa de debate, de desarrollo o de prueba. Acá, ¿qué se va a desarrollar en ese tiempo? Las pruebas. Vamos a diligenciar medios de prueba, distintos medios de prueba. Yo di el ejemplo en el caso familiar de una prueba directa, que era el reconocimiento judicial, y de pruebas indirectas, como era lo que puede ser una confesión o declaración de parte y lo que puede haber sido una declaración testimonial. Eso lo vamos a aprender. La segunda etapa entonces se llama así, de debate, de desarrollo o de prueba. Y por último, después de que ya estoy convencido conforme a las pruebas quién tiene la razón, vamos a tomar una decisión. Es la tercera etapa del proceso, la etapa de decisión. Normalmente en un juicio sumario y en un juicio ordinario, previa a esa etapa de decisión, el juez permite que las partes presentemos alegatos, de que expresemos cuáles son, para nuestro criterio, las cosas que se probaron y cuáles no se probaron dentro del proceso y dentro de la fase de prueba, antes de dictar la sentencia. Eso pasa en un juicio sumario y en el ordinario. En el oral no aparece esta etapa, simplemente porque como es en forma verbal, las partes están en un contacto directo con el juez por el principio de inmediación y el juez va conociendo todos esos aspectos que las partes le van manifestando, que no pasa con los procesos escritos ordinario o sumario. Pero bien, eso es más o menos la idea de este tema del día de hoy. Yo les dejo ahora en uso la palabra. Yo les decía que vamos a utilizar 45 minutos para la clase y exactamente vamos por ese tiempo. Yo los dejo ahora en uso de la palabra para que ustedes me puedan preguntar algunas inquietudes que tuvieran. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta sobre el video que nos subió sobre la parte de la garantía. La parte que pide la garantía sería el demandante. Gracias por su pregunta, Marlene. Hay 2 momentos en que usted puede pedir medidas cautelares. Antes de un proceso, entonces está obligado, el juez le va a fijar la garantía. O sea, si es antes del proceso, usted, para que el juez decrete un embargo, el juez le va a fijar una garantía que está entre el 10 y el 20% del monto que usted en el futuro vaya a reclamar. Si usted cubre la garantía, el juez le va a dar la medida. Si no la cubre, pues no la va a dar. Es importante tenerlo presente, no sé si en ese video lo cuento, pero en los asuntos de familia, por ejemplo, un juicio de alimentos, un juicio de divorcio, un juicio de filiación, aquí, aunque sea previamente, no se pide garantía, pero en los juicios evidentemente civiles sí. Para que usted le decrete un embargo, una anotación de demanda en un juicio civil, primero el juez le fija una garantía, usted la paga, la deposita en la tesorería y el juez ya le entrega el despacho o el oficio para los bancos, para el cajero, para el registro, para lo que sea, y lograr la medida de garantía. Ahora, cuando la medida usted la pide con la demanda, el juez no fija garantía. Pero si la parte demandada pide que le fijen garantía a usted como parte actora, el juez le debe fijar la garantía. Entonces, en el caso que usted presente en la demanda, el juez no le va a fijar la garantía, pero si la otra parte le exige al juez que se la constituya, el juez se la va a declarar a usted. Y si usted no la cumple, el juez le va a dejar sin efecto la medida cautelar. No sé si queda claro, Rosa Marlene. Sí, muchas gracias. A usted por su pregunta. Muchas gracias. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una consulta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Dígame. Respecto al decreto número 1571 sobre el arraigo, en el artículo 2 se mencionaban requisitos especiales, pero me llamó la atención cuando dice de que
si la persona solo tuviera un apellido, se debe de constar esta circunstancia. ¿De qué manera la debemos de constar? ¿O con qué documento? Lo que pasa es que yo creo, ahora ya no se usa mucho eso, ¿verdad, Betsy? Porque no me recuerdo si hay una reforma, no, creo que hay una inconstitucionalidad o hay algo planteado sobre esto. Betsy, normalmente las personas que no fueron reconocidas por el padre se identificaban siempre como único apellido. Por ejemplo, yo sí soy reconocido, pero yo soy hijo de matrimonio, entonces mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo. Pero si hubiera sido hijo fuera de matrimonio y mi padre no me hubiera reconocido, yo sería Mario Estuardo Galindo, único apellido. Así se hace constar. O sea, así usted pone Mario Estuardo Galindo, único apellido. Eso significa que no tiene otro. De esa manera se hace constar. Pero eso ya ha variado un poco. Ahora, yo no me recuerdo si es por una inconstitucionalidad que se declaró que realmente las personas que no tienen el apellido por ser reconocidos pueden usar los dos apellidos de la madre. Entonces yo me hubiera llamado, mi mamá es de apellido Galindo Rebuli, yo hubiera sido Mario Estuardo Galindo Rebuli. Eso hubiera sido mi nombre, conforme a esas reformas que hay ahora, Betsy. Ah, ok. Gracias, licenciado. Entonces es A algo usted. muy posterior. Y otra pregunta, licenciado. Hablaba sobre Sí, la garantía de que se debe dar más que todo con el fin de los daños y perjuicios que sufra la otra parte. Mi pregunta es, ¿la parte las tiene que pedir? ¿Qué pasa si no las pide? ¿El juez de oficio las otorga o cómo es el procedimiento en este caso? se pide la parte de pedir la garantía, dice usted, o los daños y perjuicios. Ajá, los daños y perjuicios. Sí, ¿qué pasa si no las pide? No, si no pide, ¿qué? ¿La garantía o los daños y perjuicios? Ambos, en ambos casos, ¿qué sucede? Mire, pues, la garantía, ese 10 o 20% que se fija, es porque si usted efectivamente planteó la medida cautelar simplemente por perjudicar a la otra parte, para que no se fuera del país, no tenía razón para pedir la medida, la otra parte puede plantear una demanda de daños y perjuicios y ese monto ya va a servir como parte de esa demanda de daños y perjuicios. Ahora, pedirlo es derecho subjetivo. El que quiera lo pide, en el caso que el juez lo fije, lo va a fijar. Si la otra parte ya no pide daños, no pide nada, pues no va a pasar nada, porque es un derecho subjetivo. Ahora, si la acción la plantea antes, vamos a ver, le voy a contar un ejemplo. A mí un amigo mío me contó que su hijo se quería ir con la novia. El hijo tenía 18 años. La novia iba para los Estados Unidos y mi amigo me fue a decir, mira, mi hijo se va a los Estados Unidos con la novia y yo no quiero. A vivir se iban a ir. Para todos 18 años. Me dijo, ¿qué puedo hacer? Mira, le dije, tiene 18 años, él tiene toda la libertad. Sí, pero no quiero que se vaya. Bueno, entonces inventémonos algo, digamos que vamos a plantearle una demanda y arreguémoslo. Entonces le planteamos una medida cautelar, diciéndole al juez que íbamos a plantear una demanda en contra de él y creo que pusimos de un monto bajo, pusimos 1,000 quetzales. Entonces el juez nos fijó entre de 10 y 20, que serían entre 100 y 200 quetzales de garantía. Pagamos la garantía, nos dieron el oficio y fuimos a la migración y arreglamos el patojo al muchacho. Gracias a Dios que el muchacho nunca se enteró porque como a los 15 días regresó mi amigo y me dijo, mira, fíjate que ya me arrepentí, mejor que se vaya si quiere ir. Entonces presentamos un desistimiento de la medida y el juez dejó sin efecto la medida, nos devolvieron lo que habíamos depositado y el muchacho nunca se enteró que nosotros lo habíamos arreglado. Pero si hubiera sido a la inversa, si hubiera sido este caso, si no, pero algo similar, yo la arraigo a usted, Betsy, yo planteé un arraigo porque simplemente yo no quiero que usted se vaya del país, no tengo nada en contra suya, el juez me fija una garantía, usted no puede salir del país, llega a la migración, está arraigada, regresa, averigua, logra levantar la medida, usted me plantea una demanda de daños y perjuicios si usted quiere, y si no quiere no pasa nada. Pero si usted quiere, me plantea una demanda de daños y perjuicios y a mí me pueden condenar a daños y perjuicios por haber planteado una medida sin ninguna base, ninguna razón y pues, tendré que pagar lo que le ocasione de daños y lo que le ocasione de perjuicios, que son pérdidas. Ah, ok. Gracias, licenciado, por la aclaración de mi duda. A usted, Betsy. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí. Vamos a ver, José Alfonso, dos cosas para tratar de corregir nuestro lenguaje jurídico, ¿verdad? Los esposos no tienen tutela. ¿Qué es lo que tienen los esposos sobre sus hijos, los padres sobre sus hijos?
Ok, sí, o sí, para que vamos corrigiendo, ¿verdad? Porque si usted me dice como abogado, el papá tiene la tutela, yo le voy a contradecir. El papá nunca tiene tutela, la tutela es de un tercero. Acá, de conformidad con la ley, los dos tienen la patria potestad, pero la puede perder alguien por muchas cosas. Mire, la patria potestad se puede suspender, se puede perder y se puede separar. ¿Cuándo se va a perder? Son por cosas graves. Por ejemplo, un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre delincuente, un padre que abandona a sus hijos. Entonces, el padre abandona a sus hijos, la madre plantea la pérdida de la patria potestad y el juez ordena que pierde la patria potestad. Para mí, esta es una sentencia constitutiva porque él era padre y tenía la patria potestad. Hoy sigue siendo padre, pero sin patria potestad. Viene siendo una sentencia constitutiva, está creando algo nuevo. Eso es en el caso de la pérdida. En el caso de la suspensión, pienso que puede ser exactamente lo mismo, pero la suspensión son por cosas menos graves, donde el padre no es que la pierda, sino se le suspende temporalmente. Por ejemplo, una incapacidad temporal, una embriaguez temporal, entonces se le puede suspender temporalmente y no la puede ejercer en ese momento. También creo que es constitutivo. Y la separación se da cuando el padre disipa los bienes del menor, o sea, cuando los malgasta, cuando no los administra bien, se le puede separar de esa actividad que es la administración de bienes. Eso está en la patria potestad. Cualquiera de las tres decisiones, yo diría que es una sentencia, no de condena porque no iba a la imposición de algo, es una sentencia constitutiva, está creando una situación distinta. Aquel que tenía la patria potestad la deja de tener. Aquel que la tenía se lo puede suspender o aquel que la tenía se le puede separar. Bueno, ¿alguna pregunta más? A usted, José Alfonso. Bueno, no habiendo una pregunta más, nos vemos el día martes. Vamos a hablar de juicio ordinario el día de martes y que tengan una feliz tarde. Nos vemos.